¿Qué sucede después de la muerte? Una exploración bíblica del destino eterno del alma. La muerte, un tema que a menudo evitamos, es una realidad ineludible que todos enfrentaremos. Para aquellos que han experimentado la pérdida de un ser querido, el dolor puede sentirse abrumador y la tristeza, interminable. Sin embargo, en medio de esta dificultad, la fe cristiana ofrece una esperanza firme, una promesa divina de una vida que trasciende nuestra existencia terrenal. A través de las Sagradas Escrituras, se nos revela qué ocurre después de la muerte y cuál es el destino final de nuestra alma. El enigma del alma, su naturaleza según la Biblia. Desde los albores de la civilización, la naturaleza del alma ha sido un misterio que ha fascinado a la humanidad. En el corazón de cada ser humano reside un anhelo profundo por comprender su verdadera esencia. La Biblia nos ilumina este misterio, revelando que el alma es inmortal y distinta del cuerpo físico. En el libro de Génesis, capítulo 2, se describe cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este pasaje fundamental sugiere una comprensión del ser humano como una creación tripartita: cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo, terrenal y frágil, está destinado a regresar al polvo de donde fue tomado. Sin embargo, nuestra alma, la esencia de nuestro ser, es inmortal. El libro de Eclesiastés, en su capítulo 12, reafirma esta verdad al declarar que el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto implica que, aunque nuestro cuerpo físico deje de existir, nuestra alma y espíritu continúan su existencia. La Biblia nos asegura que el alma no se disuelve ni desaparece tras la muerte física, sino que trasciende esta frontera y continúa en la eternidad. El propio Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos exhorta a no temer a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino a temer a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esta enseñanza bíblica es clara y consistente. Somos seres eternos, y nuestra vida en la tierra es tan solo una fracción de nuestra existencia total. La inmortalidad del alma no es meramente una doctrina teológica abstracta, es una verdad que impacta profundamente nuestra manera de vivir. Nos recuerda que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias eternas. Vivimos no solo para el presente fugaz, sino para la eternidad que nos espera. Cada elección, cada acto de fe, cada momento de obediencia a Dios resuena en la eternidad. Como cristianos, compartimos la creencia fundamental en la inmortalidad del alma. El origen de la muerte, una perspectiva del Génesis. Para comprender qué sucede después de la muerte, es crucial entender por qué la muerte existe en primer lugar. ¿Es la muerte parte del plan original de Dios? La Biblia nos enseña que la muerte no formaba parte del diseño perfecto de Dios en la creación. En el libro de Génesis, observamos cómo Dios creó el mundo y todo lo que en él habita, y declaró que todo era bueno en gran manera. El hombre fue creado con la perspectiva de la eternidad, destinado a vivir para siempre en comunión con su Creador. Entonces, ¿qué salió mal? La respuesta se encuentra en el pecado. Fue el pecado el que introdujo la muerte en el mundo. Dios había advertido a Adán sobre las consecuencias de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, diciéndole que el día que lo hiciera, ciertamente moriría. Trágicamente, Adán y Eva desobedecieron este mandato divino, y esta desobediencia rompió la armonía perfecta que existía entre la humanidad y Dios. La Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte, y desde aquel momento, la humanidad ha estado marcada por esta sentencia. La muerte, por lo tanto, no es parte del diseño original de Dios. Es una intrusión, una consecuencia directa y amarga del pecado. Cada dolor, cada lágrima, cada muerte que presenciamos es un eco, una sombra de aquel primer pecado. Es por esta razón que nos resulta tan difícil aceptar la muerte de un ser querido. Instintivamente sabemos que no fuimos creados para morir. Cada pérdida nos recuerda esa desconexión, ese vacío profundo que solo Dios puede llenar. La Biblia compara la vida del hombre con la hierba del campo, que florece brevemente pero pronto se marchita y desaparece. Esta imagen, aunque pueda parecer sombría, también es una poderosa llamada a la reflexión profunda. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que se nos ha dado? ¿Estamos viviendo una vida que tiene un propósito trascendente, que deja un legado duradero? Cada uno de nosotros tiene un propósito único, una razón para estar aquí, y es crucial que descubramos y cumplamos ese propósito antes de que sea demasiado tarde. La promesa de un Redentor, esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, en medio de esta realidad de la muerte introducida por el pecado, Dios no nos dejó sin esperanza.
Ya en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, Dios mismo promete un redentor, alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente y traería vida donde ahora reinaba la muerte. Esta promesa se cumplió en la persona de Jesucristo. Es fundamental comprender que la muerte, aunque una realidad inevitable para todos, no tiene la última palabra. Cristo Jesús venció a la muerte en la cruz, y esa victoria gloriosa nos pertenece a todos aquellos que creemos en Él. Esta es la esperanza que sostiene a todos los creyentes. La muerte no es el final. ¿Qué ocurre con el alma al morir? Desmintiendo falsas doctrinas. Pero, ¿qué sucede exactamente cuando morimos? ¿Qué pasa con nuestra alma en ese momento de transición? Existen muchas ideas erróneas y concepciones equivocadas sobre lo que ocurre con el alma después de la muerte. Para discernir la verdad, primero debemos responder a una pregunta fundamental: ¿qué es el alma según la Biblia? La naturaleza del alma, inmortal y distinta del cuerpo. Como se mencionó anteriormente, la Biblia revela que el alma es inmortal y distinta del cuerpo. Somos seres eternos, y nuestra existencia terrenal es solo una parte de nuestro viaje. Desmontando teorías erróneas sobre el destino del alma. Ahora bien, ¿qué sucede exactamente cuando morimos? ¿Qué pasa con nuestra alma? Aquí es donde surgen muchas ideas erróneas. Hoy, examinaremos 3 de las doctrinas más comunes y peligrosas que circulan sobre este tema, analizándolas a la luz de la palabra de Dios para disipar la oscuridad de la confusión. La falsa doctrina de la aniquilación del alma. En primer lugar, algunos creen que el alma simplemente se aniquila, deja de existir, después de la muerte. Esta falsa doctrina afirma que cuando una persona muere, su alma se desvanece en la nada. Si bien esta idea podría parecer reconfortante para algunos, está lejos de la verdad bíblica. Jesús mismo habló claramente sobre la existencia del infierno, un lugar de tormento eterno. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, Jesús dice que los malvados irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Si el alma se aniquilara, no tendría sentido hablar de un castigo eterno. La Biblia enseña consistentemente que el alma es inmortal, que trasciende la muerte física y tiene un destino eterno. El error del sueño del alma. Un segundo error común es la doctrina del sueño del alma. Según esta creencia, cuando una persona muere, su alma duerme junto con el cuerpo hasta el día de la resurrección. Este concepto a menudo se basa en malinterpretaciones de ciertos pasajes bíblicos. Un ejemplo que se cita erróneamente es el libro de Eclesiastés, capítulo 9, que dice que los muertos nada saben. Sin embargo, debemos entender que este versículo habla desde la perspectiva de la vida bajo el sol, es decir, desde una perspectiva terrenal y limitada, y no como una doctrina sobre el estado del alma después de la muerte. La Biblia utiliza a menudo la metáfora del sueño para describir la muerte física, pero esto no implica que el alma esté inconsciente. La verdad sobre el destino intermedio del alma. Un tercer error es la creencia de que las almas de los justos no van directamente al cielo, sino a un lugar de descanso intermedio. En el Antiguo Testamento, antes de la muerte y resurrección de Cristo, las almas de los justos eran llevadas al seno de Abraham, un lugar de confort y paz, separado del tormento del Hades. Sin embargo, con la resurrección de Jesús, todo cambió. Ahora, las almas de los creyentes van directamente a la presencia de Dios. El apóstol Pablo lo deja claro en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, donde dice que preferiría estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Esto nos muestra que para los creyentes, morir significa estar inmediatamente con Cristo. Estas falsas doctrinas no solo distorsionan la verdad bíblica, sino que también pueden robar la esperanza y el consuelo que Dios ofrece a través de su palabra. La verdad es que el alma del creyente no se aniquila, no duerme y no va a un lugar intermedio. El verdadero destino del alma al morir, en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿A dónde va el alma de los justos, de los cristianos, después de la muerte? El destino del alma después de la muerte es una de las preguntas más profundas y existenciales que nos hacemos. ¿A dónde va el alma cuando dejamos este mundo? La Biblia nos da respuestas claras y consoladoras sobre este tema crucial. En primer lugar, debemos entender que hay 2 destinos eternos posibles para el alma: la presencia de Dios en el cielo o la separación eterna de Él en el infierno. Para los creyentes en Cristo, la promesa es clara y hermosa. Jesús mismo nos asegura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, ya os lo hubiera dicho,
porque voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa directa de Jesús de que el alma del creyente va directamente a estar con Él en el cielo. No hay espera, no hay limbo, es una transición inmediata a la presencia del Señor. Esto nos muestra que para los creyentes, estar ausentes del cuerpo significa estar inmediatamente presentes con el Señor. Es una transformación instantánea donde el alma deja el cuerpo terrenal y entra en la gloria eterna. Uno de los relatos más poderosos que ilustran este destino es la parábola de Jesús sobre el rico y Lázaro, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Jesús cuenta la historia de un hombre rico que vivía en lujo y de un hombre pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas, que yacía a la puerta del rico. Ambos murieron. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz. El rico, por otro lado, se encontró en el Hades, un lugar de tormento. Desde su desesperación, el rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro, y clamó pidiendo misericordia, pero Abraham le explicó que había una gran diferencia entre sus destinos, establecida durante sus vidas. Esta parábola, relatada por Jesús mismo, es un relato impactante que nos enfrenta a la realidad de la vida eterna y la condena eterna. Nos recuerda que nuestras decisiones aquí en la tierra tienen consecuencias que trascienden la muerte. No es solo una historia sobre el destino final de un rico y un mendigo, sino una advertencia para todos nosotros sobre cómo vivimos nuestras vidas. La vida no se mide por las riquezas ni por los placeres, sino por la compasión, la fe y la obediencia a Dios. Es un llamado a vivir con la eternidad en mente, a ser conscientes de que nuestras decisiones y nuestra fe en esta vida determinan nuestro destino eterno. La certeza de que el alma del creyente va directamente al cielo también se ve reflejada en las palabras de Jesús al ladrón arrepentido en la cruz. En el Evangelio de Lucas, Jesús le dice: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta afirmación no deja lugar a dudas sobre la inmediatez del destino del alma justa. No hay periodo de espera, el alma del creyente se une con Cristo inmediatamente después de la muerte. El destino de los impíos, separación eterna de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa con el alma de aquellos que rechazan a Dios? La Biblia es clara y directa al respecto. Aquellos que rechazan a Dios, que eligen vivir separados de Él, enfrentarán un destino que es tan real como el cielo. Este destino es el infierno, un lugar de tormento eterno, de separación total de la presencia de Dios. Jesús habló más del infierno que del cielo, advirtiendo una y otra vez sobre la seriedad de este destino. Nos dijo directamente: «Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Estas palabras de Jesús nos muestran que el infierno no fue creado para la humanidad, sino para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, aquellos que rechazan la salvación que Dios ofrece en Cristo lamentablemente comparten este destino. El infierno no es un lugar de aniquilación donde el alma deja de existir, ni es un estado temporal de sufrimiento del que algún día se saldrá. Es un lugar de tormento consciente y eterno. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, leemos: «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego». Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es una advertencia solemne sobre la gravedad de rechazar a Dios y las consecuencias eternas que conlleva. La vida eterna y la condena eterna son dos destinos que la Biblia presenta con una claridad asombrosa. Nuestra fe en Cristo y nuestras acciones determinan cuál de estos destinos será el nuestro. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». La vida eterna no es solo una existencia sin fin, es una vida en la presencia de Dios, llena de gozo, paz y amor. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 21, nos da una visión de esta vida gloriosa, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La vida eterna es la culminación de la promesa de Dios, donde viviremos en perfecta armonía con Él. Sin embargo, la condena eterna es la consecuencia de rechazar a Dios y vivir en desobediencia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, Jesús dice: «Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Esta declaración es sobria y aterradora, mostrándonos que la condena eterna es un lugar de tormento y separación definitiva de Dios.
La vida eterna y la condena eterna no son conceptos abstractos, son destinos reales y definitivos que afectan a cada ser humano. Al pensar en esto, no podemos evitar sentir una profunda tristeza y urgencia. Esta realidad nos llama a compartir el Evangelio con otros, a vivir nuestras vidas con un propósito claro. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero Él nos da la libertad de elegir, y esa elección tiene consecuencias eternas. La promesa de la vida eterna con Dios es una esperanza que debe llenar nuestros corazones de alegría y propósito, pero también debe impulsarnos a vivir vidas que reflejen nuestra fe, a compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no conocen a Cristo. El debate sobre el purgatorio, ¿una purificación post-mortem? Ahora bien, para aquellas almas que no han rechazado a Dios pero que mueren con pecados no confesados, ¿hay alguna esperanza? Algunos cristianos creen en la existencia del purgatorio. El purgatorio y la redención son conceptos que han generado muchas preguntas y debates entre los creyentes. ¿Existe realmente el purgatorio? ¿Qué dice la Biblia sobre la purificación del alma después de la muerte? El purgatorio es entendido por muchos como un lugar de purificación para las almas que no están completamente limpias para entrar directamente al cielo. En la primera carta de Juan, capítulo 5, leemos sobre una distinción entre pecados que no llevan a la muerte y pecados que sí. Se argumenta que toda maldad es pecado, pero no todos los pecados tienen las mismas consecuencias eternas. Hay pecados que, según las Escrituras, nos condenan al infierno, mientras que otros podrían requerir purificación antes de entrar al cielo. Esto implica que ciertos pecados son tan graves que nos alejan definitivamente de Dios, mientras que otros pueden ser perdonados incluso después de la muerte. La doctrina del purgatorio se basa en esta comprensión: aquellos que mueren en pecado venial, pero no en pecado mortal, aún tendrían la oportunidad de ser purificados. Es por eso que la Iglesia enseña que debemos orar por las almas en el purgatorio para que encuentren la purificación necesaria y puedan entrar al cielo. El purgatorio se ve como un proceso de limpieza, un paso necesario para aquellos que, aunque no condenados al infierno, aún no están listos para la gloria del cielo. Se argumenta que nada impuro entrará en el cielo, y por eso el purgatorio sería esencial para aquellos que deben ser purificados antes de estar en la presencia de Dios. Sin embargo, es importante destacar que la Biblia no menciona explícitamente el purgatorio. En su lugar, la Escritura enfatiza la obra completa y suficiente de Jesucristo para nuestra redención. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, se nos dice que con una sola ofrenda, Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto significa que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para limpiar completamente nuestros pecados. No necesitamos pasar por un proceso adicional de purificación después de la muerte. Cuando Jesús murió y dijo consumado es, indicó que la obra de redención estaba completa. Nuestra fe en Él nos justifica y nos asegura un lugar en la presencia de Dios. A pesar de esto, algunas tradiciones cristianas enseñan la necesidad de orar por las almas en el purgatorio, creyendo que nuestras oraciones pueden ayudar a las almas a ser purificadas y entrar al cielo. Aunque la intención es noble, debemos volver a la Biblia para entender mejor cómo se realiza la redención. En la primera carta de Juan, capítulo 1, se nos asegura que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta limpieza es total y no requiere de un proceso adicional después de la muerte. La redención que Jesús nos ofrece es completa y definitiva. No hay nada que podamos agregar a su sacrificio perfecto. Esta verdad debe llenarnos de paz y seguridad, sabiendo que nuestra salvación está firmemente establecida en lo que Cristo hizo por nosotros. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, pero nuestra redención es una certeza inquebrantable. El concepto del purgatorio puede haber surgido como una manera de lidiar con la tensión entre la justicia y la misericordia de Dios. Queremos creer que aquellos que mueren con pecados no confesados aún tienen una oportunidad de ser purificados, pero la Biblia nos invita a confiar completamente en la obra redentora de Jesús. Él es nuestra esperanza y nuestra garantía de vida eterna. La vida que vivimos ahora es una preparación para la eternidad. No hay segundas oportunidades después de la muerte, y nuestra redención depende enteramente de nuestra fe en Jesús. Su sacrificio nos limpia y nos purifica completamente. Vivamos entonces con la seguridad de que en Cristo estamos completamente redimidos y preparados para entrar en la presencia de Dios. La esperanza de la resurrección, la promesa final. Pero existe una enseñanza bíblica más que es fundamental conocer: la resurrección de los muertos.
La resurrección de los muertos es una de las doctrinas más asombrosas y esperanzadoras de la fe cristiana. Nos asegura que la muerte no tiene la última palabra. La Biblia nos dice que cuando Cristo regrese, traerá consigo desde el cielo a los que murieron en él. En el arrebatamiento, cuando Cristo venga en las nubes, las almas de los santos que partieron con la esperanza en Jesús se unirán a sus cuerpos resucitados. Jesús, el Señor mismo, descenderá del cielo con una voz poderosa, una voz que resucitará primero a los muertos en Cristo. En ese glorioso momento conocido como el arrebatamiento, cuando Cristo venga en las nubes, no vendrá solo, vendrán con él las almas de los santos, de aquellos que murieron con la esperanza firme en él. Jesús, el Señor mismo, descenderá del cielo con una voz poderosa, una voz que resucitará primero a los muertos en Cristo. Y esos cuerpos que una vez fueron frágiles y mortales se levantarán de sus tumbas, transformados y resucitados. Entonces, así como Lázaro fue levantado de entre los muertos por la autoridad de Jesús, aquellos que estemos vivos en ese momento seremos transformados junto con ellos, levantados para encontrarnos con el Señor en el aire. Estas son las grandes promesas del Evangelio, la victoria final sobre la muerte. Y no solo ellos, sino también los que estemos vivos en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo corruptible se vestirá de incorrupción, y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Es entonces cuando se cumplirá la escritura que dice, tragada es la muerte en victoria. Ese día, la muerte será derrotada definitivamente. Este es el poder de Cristo, el que venció la muerte y nos da la victoria sobre ella. Si pones tu confianza en Él, esta promesa es para ti. Un llamado final a la fe en Jesús. Y ahora, querido amigo, si aún no has entregado tu vida a Jesús, este es el momento. No hay mejor decisión que la de recibir a Cristo en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús con todo tu corazón, porque Él te dará vida eterna. Este mensaje ha sido una verdadera bendición, y mi mayor deseo es que también lo sea para ti y para todos aquellos que lo escuchen. Vivimos tiempos en los que cada palabra de Dios puede ser el faro que guíe a alguien en medio de la oscuridad. Por eso te pido que compartas este mensaje con tus seres queridos. Recuerda las palabras de Jesús, vosotros sois la luz del mundo.